compartimos sobre la creación y el azar. O sea, estuvimos viendo conforme a la palabra de Dios que no existe el azar, que no existe la coincidencia, ¿verdad? En la creación de los cielos, de la tierra, en la creación del hombre, Dios siempre tiene un propósito especial desde que creó los cielos, la tierra y bueno, en esta segunda quiero hablar acerca del propósito de Dios para el hombre. No me va a dar tiempo de hablar del propósito de Dios para la mujer, que también es, por supuesto, sumamente importante, porque eso ya es motivo para otra sesión, ¿no? Solo que tuviéramos otra reunión hoy, podríamos hablar también de la mujer y lo vamos a hacer para el varón. Y basados en Génesis también, para la predicación anterior nos basamos nada más en Génesis 1:1 y de ahí elaboramos toda la cuestión de la creación y de que todo tiene un propósito. Permítame hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Para mí una bendición, un privilegio el poder estar aquí en nuestra iglesia con nuestros pastores Daniel, Eunice, con todos nuestros hermanos, hermanas servidoras, con todos. Señor, gracias. Siempre nos sentimos aquí en casa porque somos arropados por la cortesía, por la amistad, por el amor, por todo lo que nos une como hijos tuyos, Señor. Y en este mensaje yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a través de mí, que no sea lo que yo estudié, escribí en estas páginas, en estas hojas, sino lo que tú quieras compartir, Espíritu Santo. Y espero que sea claro. Espíritu Santo, ayúdame a equivocarme lo menos que se pueda. Quiero depender totalmente de ti, esperando que sea de bendición este mensaje. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El propósito de Dios para el hombre. El propósito quiere decir el deseo, quiere decir la intención de hacer algo. Entonces, ya vimos en la mañana que el mundo, la creación, los cielos, la tierra fueron creados por Dios, no viene producto de una evolución, de algo que se dio por mera coincidencia, sino todo tiene una exactitud precisa en toda la obra que Dios creó. Vimos también que la corona de la creación es el ser humano, aunque la ciencia pueda tener otras teorías, pueda decir otras cosas, ¿verdad? Nosotros no provenimos de un evolucionismo, sino directamente de Dios, el hombre y la mujer. Y entonces también Dios tuvo un propósito para ponernos aquí en la tierra, y es de lo que queremos hablar. Quiero compartir Efesios capítulo 3 versos 10 al 12, aunque no habla de la creación, habla de la multiforme sabiduría de Dios, pero en un aspecto habla conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Solamente para resaltar que Dios tiene un propósito eterno. Efesios 3, versos 10, 11 y 12 dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el propósito eterno de Dios, desglosando un poquito estos versículos, pero nada más como referencia, el propósito eterno de Dios es la redención del mundo. Es la redención del mundo. Desde que Adán y Eva le fallaron a Dios, entonces ya estaba establecido el propósito, ya estaba establecido el plan, y entonces habla lo que la iglesia tiene que hacer, el trabajo que tiene que hacer,
conforme al propósito eterno en Cristo Jesús, porque la redención ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, del derramamiento de su vida y de su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el propósito, es hacia donde nos dirigimos. Cuando el ser humano, cuando una persona, en esto general, hombre y mujer, no saben cuál es el propósito para su vida, entonces no saben hacia dónde ir. El hombre sin Dios busca diferentes caminos, hace diferentes cosas y en la mayoría de las veces no tiene idea hacia dónde dirigirse. En Cristo Jesús es diferente porque vamos a entender el propósito de Dios. Yo entiendo el propósito de Dios para mi vida. Ahorita en mayo mi esposa y yo cumplimos 34 años de ministerio pastoral, ¿verdad? ¿Y por qué hemos, gracias a Dios, durado tanto seguir adelante? Porque entiendo el propósito, ¿no? Antes de conocer a Cristo, yo no sabía cuál era el propósito de mi vida, aunque pensaba en muchas cosas, estudiaba muchas cosas, pero no conocía realmente de Dios. En mi carrera de ingeniería civil, mis primeros 11 años de casado con mi esposa, que no éramos cristianos, pues fui un desastre, ¿no? Siempre en mi vida, aunque yo estudié la carrera, aunque trabajaba, pero realmente no sabía hacia dónde dirigirme. Hice muchas cosas que no eran correctas dentro del matrimonio, pero ya en Cristo ya fue diferente, ¿no? Ya como cristiano ya pude entender y buscar y tratar de caminar ahora en la voluntad de Dios y hacia dónde Dios nos dirigía. Como ingeniero yo era socio de una empresa y ya como cristiano pues empezó Dios a bendecir, hasta que un día Dios me dijo: quiero que dejes todo, quiero que renuncies y te dediques de tiempo completo a la iglesia. Y esto fue antes de ser pastor. Yo ya quería ser pastor, sabía que tenía ese llamado y me estaba preparando, y entonces dejé todo, dejé la carrera. No pude obtener nada porque yo mismo me salí, yo mismo rompí la relación que tenía con mis ex socios. Mi esposa es educadora y estudió licenciatura en pedagogía. Ella trabajaba también como maestra, también dejó la carrera y nos dedicamos de tiempo completo. ¿Por qué pudimos dar un paso tan fuerte, verdad? En la que aún financieramente tuvimos que empezar prácticamente desde cero, ¿no? Porque no es fácil, cuando uno trabaja en ministerio no es fácil a veces económicamente, pero dimos un paso muy fuerte que cambió la dirección de nuestras vidas y la familia, y pudimos darlo, aunque pudiera haber habido cierto temor o duda, pero lo dimos. ¿Por qué? Porque sabíamos a dónde Dios nos estaba dirigiendo. Porque yo recibí mi llamado para servir a Dios a los 8 meses de ser cristiano, y entonces ahí Dios empezó a trabajar en mí. Entonces pudimos dar un paso, que dejar toda la carrera secular, todo lo que tenías materialmente, muchas cosas, no es nada fácil. No quiero decir que va a ser exactamente lo mismo con cada uno de nosotros, ¿no? Es de acuerdo al propósito, al llamado y lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces es muy importante que usted sepa cuál es el propósito, qué es lo que Dios tiene para usted, piensa para usted. Y hoy, bueno, vamos a hablar del propósito para el varón, que va conjunto en parte con el de la mujer, pero sí tiene diferencias. Entonces, el propósito de Dios es esa intención o ese deseo. Y yo sé que muchas personas, que muchos hombres se pueden preguntar el porqué de su existencia. La gente que no conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios, surge mucho estas preguntas, ¿no? Y tratan de buscar a través de diferentes religiones, de diferentes doctrinas o diferentes filosofías el porqué de las cosas, el porqué de la existencia. Un filósofo dijo: yo solo sé que no sé nada. O sea, quiere decir que no sabía nada, ni sabía hacia dónde se estaba dirigiendo su vida, ¿no? Otro filósofo francés dijo: primero pienso y luego existo, ¿no? O sea, cuando primero existe uno para después pensar, ¿no? Y habla de muchos pensamientos y cosas que cuando el hombre no conoce, no encuentra la respuesta para su vida. Entonces,
Dios como creador siempre tuvo un propósito y un diseño exclusivo, tanto para el hombre como para la mujer. Porque tanto el hombre como la mujer somos la corona de la creación, somos la máxima creación de Dios, porque fuimos los dos, el hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si entendemos bien para qué fuimos diseñados, entonces vamos a poder entender la razón de nuestra vida. Si yo trabajara en el mundo secular a mis 72 años de edad, pues yo ya debería estar jubilado o pensionado, ¿no? Eso es lo normal y es totalmente válido cuando uno ya lleva una vida de 28, 30, un poquito años más de trabajo. Nosotros seguimos activos en el ministerio, en nuestro trabajo, porque el trabajo de un pastor es una profesión, es un trabajo de tiempo completo. El servir a Dios también requiere de todo lo que hacemos, ¿no? De orar, de prepararnos, de estudiar, de administrar, o sea, la labor, el trabajo, la carrera pastoral es muy fuerte, es muy completa, porque además de todo lo material y todo, viene el peso en lo espiritual. La carga espiritual de aquí, de toda esta iglesia, recae sobre sus pastores, ¿no? Sobre el pastor Dani y su esposa. En lo espiritual tenemos que ver. Entonces, ellos son responsables ante Dios de todo lo que pasa en lo espiritual. Estamos sometidos siempre al ataque del reino de las tinieblas que viene en contra de nosotros. Entonces, son situaciones muy difíciles. Yo he conocido a muchos pastores que han empezado y no terminan la carrera, o muchos líderes dentro de la iglesia que empezaron, después vieron que no era tan fácil y se hacen a un lado. No digo regresarse al mundo, al pecado y todo, ¿no? Pero el dejar de servir a Dios, pero cuando entiendes bien tu propósito, tú sabes que estás firme. Y mientras Dios me conceda vida, a mi esposa también, mientras Dios me permita tener la capacidad para seguir ejerciendo el liderazgo, lo vamos a seguir haciendo. Para nosotros no hay eso, no hay de jubilación ni nada. No sé cuántos años todavía, ¿verdad? Yo sé que ya mucho menos años de muchos de ustedes, porque es el ciclo natural en la vida del ser humano. Y claro, yo oro y le digo: Dios, pues todavía concédeme algo de tiempo, ¿no? Para seguir haciendo algo más. Dios lo decide, ¿no? Pero entonces hay que entender estos puntos que vamos a ver, muy importantes para nosotros los varones. Y en la próxima sesión hablaremos del propósito para la mujer, ¿no? En ese aspecto. Entonces, al hablar ahorita primero del hombre, no quiere decir que la mujer es menos, ¿no? Es algo bueno. ¿Qué podríamos hacer los varones? No podemos vivir sin la mujer que Dios nos ha dado. Amén. Yo sé que mi esposa me está extrañando ahorita mucho. A lo mejor ni se acuerda de mí ahorita que está en la iglesia ya, ¿verdad? Pero bueno, lo digo así para sentirme bien, ¿no? Entonces, son muchas nuestras opiniones, ¿no? Acerca de lo que el hombre debe hacer. En Proverbios 19:21 dice la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber muchas cosas, muchos pensamientos, puede haber muchos planes, muchas cosas que aún yo todavía quisiera hacer, pero para todo esto tengo que acudir a Dios, para que Dios sea el que pueda guiarme en mi vida personal, en mi vida familiar, ¿verdad? Con mi esposa. Tenemos 4 hijas, tenemos 5 nietos, ya tenemos al primer bisnieto que tiene 10 meses de edad, ¿verdad? Su primer bisnieto, así que nos sentimos como jovencitos, ¿no? Con nuestro bisnieto. Entonces, pero yo tengo que buscar la dirección de Dios, porque cuando la Biblia habla del corazón, o sea, del hombre y la mujer, está hablando del área del alma, del área de las emociones, sentimientos, de la mente. Entonces, en nuestras emociones, sentimientos podemos tener muchas opiniones, podemos sentir, pero entonces, para no equivocarnos tanto, no somos perfectos en totalidad, tenemos que acudir al consejo de Jehová, a la palabra de Dios, a que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo. Todos los planes que tenemos,
En un mes vamos a tener nuestra conferencia, pero eso está determinado desde hace un año, desde hace un año. Entonces, para tener el tiempo suficiente y tenemos planes, puede ser en la vida personal, en la vida laboral, familiar, en la vida ministerial, los que nuestro trabajo es ministerial, planes a corto, a mediano y a largo plazo. Ya Dios determinará si nos permite cumplirlos, ¿no? Los de mediano y largo plazo, pero entonces hay que tener definido, y con estos aspectos, elementos que vamos a ver, Dios nos va a ayudar. Entonces, el primer punto es la creación del hombre varón, porque al principio cuando habla del hombre no habla en sentido genérico del hombre y la mujer, pero nos vamos a enfocar ahorita al varón. Bueno, hace 8 días fue el Día del Padre. Yo sé que aquí el pastor predicó del Día del Padre, ¿no? Del amor del Padre a los hijos y todo. Entonces, por eso, bueno, estoy tomando ahorita esto. En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, hoy incluso en el mundo, en la sociedad, se ha cambiado mucho el rol, el trabajo del hombre y de la mujer en el mundo, ¿no? Pero Dios estableció un método, Dios estableció una línea específica. Entonces, obviamente Dios creó al hombre y también a la mujer de acuerdo a sus requerimientos y a sus propósitos. A su imagen, los creó a su imagen y a su semejanza para gobernar en el mundo. A su imagen y semejanza quiere decir que fuimos los dos, hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios en el aspecto espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Amén? Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio un alma, pero al ser creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos dio un espíritu. Tenemos todo ser humano fuimos creados con un espíritu. Por eso ve usted espíritu con E minúscula en la Biblia, se refiere al espíritu del hombre. Con E mayúscula se refiere al espíritu de Dios. ¿Cómo creó Dios al hombre? Ahorita lo vamos a ver primero. Entonces, obviamente, el hombre y la mujer, espiritualmente hablando, somos exactamente iguales ante Dios. Amén. Los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El espíritu del hombre no es mayor que el espíritu de la mujer. En eso somos exactamente iguales. Ya en lo físico somos diferentes. En el alma también, aunque tanto el hombre como la mujer tenemos mente, voluntad, emociones y sentimientos, se manejan y se manifiestan tal vez un poquito de manera diferente. Esa es una realidad. Entonces, los dos fuimos creados para servir en los propósitos de Dios. Génesis obviamente nos da una manera más detallada cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. O sea, Dios primero formó al hombre antes que a la mujer. Entonces, ya de ahí es parte de los elementos, ahorita vamos a ver. Génesis capítulo 2, verso 7 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, forma al varón. ¿Cómo formó Dios al hombre? A Adán, del polvo de la tierra, o sea, del lodo, así como el barro de un alfarero, y le dio la forma al hombre. Estaba entonces ya el hombre en forma de la materia, del lodo, pero estaba inerte. Y entonces dice, y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. La palabra espíritu, su raíz en griego es pneuma, y quiere decir aliento, quiere decir respiración, quiere decir aliento vital. Eso es lo que quiere decir espíritu. Entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente, con cuerpo, con alma y con espíritu.
Dios creó en los primeros días de la creación, antes de crear al hombre. Dios puso todo aquí en la tierra, ¿verdad? Puso las flores, el campo, todo. Creó las diferentes especies animales, Dios antes que al hombre. Y cuando creó las diferentes especies animales, no les dio un soplo. O sea, las diferentes especies de seres vivos no tienen espíritu. Tienen cuerpo y tienen alma. Las diferentes especies animales no tienen conciencia de Dios. No actúan por medio de un razonamiento. Las especies de animales actúan por medio de un instinto con el que Dios los creó, tal vez en unas especies más desarrollado que en otro. Para ellos no hay salvación ni perdición, para ellos no hay cielo ni infierno. Ellos actúan, ¿verdad? Porque así Dios los creó. O sea que nosotros no descendemos de los animales, como dice la ciencia. Específicamente la ciencia dice que los ancestros originales del hombre eran los primates y que nosotros descendemos de ahí. Pero por supuesto que no. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre allá afuera quiere creer que desciende de un primate, pues ese es su problema, ¿no? No descienden, aunque mucha gente se comporta como tales especies, ¿no? En lo que hacen, pero no es así. Entonces, el varón fue formado antes que la mujer. O sea, hubo un periodo de tiempo aquí en el huerto del Edén antes de que la mujer fuera formada. Entonces, durante ese periodo, pues Dios trató primero con Adán. Adán vio, Adán oyó, Adán aprendió todo lo que Dios le estaba enseñando. Así Dios lo determinó. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el propósito de alguna cosa es lo que determina su naturaleza, su diseño y sus características. Entonces, la naturaleza, el diseño, las cualidades del hombre fueron escogidas por Dios. Dios es lo que nos ha otorgado de acuerdo a lo que Él determinó que era lo mejor para cumplir el propósito de Él. Entonces, Dios determinó, Dios creó primero al varón. Y entonces vamos a ver 3 elementos del propósito de Dios para el varón. El primero de ellos es la prioridad. Vamos a ver el orden que guarda el hombre varón en la creación y lo que esto significa en relación a su existencia, ¿no? Encontrarlo. El segundo punto va a ser la posición, o sea, al medio ambiente, el lugar donde el hombre tiene que llevar a cabo el propósito, ¿no? La posición es la manera, el lugar donde está uno colocado. Y vamos a ver la función. O sea, la función se refiere precisamente a las tareas que Dios le otorgó al hombre, ¿no? Una función es una actividad en particular que realiza una persona dentro de un plan o dentro de un sistema de elementos. Entonces, estos 3 elementos para el hombre, ¿no? Por supuesto que también estos 3 elementos están en el propósito de Dios para la mujer. También la mujer, hay prioridades en su vida, hay una posición dentro de que Dios puso a la mujer y funciones también específicas para la mujer. Esto no quiere decir que la mujer sea menos que el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Somos exactamente iguales. Bueno, la mujer es más inteligente que el hombre. Eso es lo que nos dice incluso la ciencia, la medicina, ¿verdad? Bueno, no sé qué pensarán los varones. O sea, yo creo que mi esposa es una mujer muy inteligente y ella puede, por eso ya dentro del matrimonio, bueno, no voy a hablar del matrimonio, pero ya dentro del matrimonio, la esposa es la ayuda idónea.
Ayuda idónea quiere decir literalmente contraparte. Es decir, que a través de nuestra ayuda idónea, Dios está complementando lo que a nosotros nos falta. Amén. Y bueno, así debería ser en el matrimonio, ¿verdad? Y bueno, los matrimonios cristianos debemos funcionar así. Sabemos que allá afuera es muy diferente. Entonces, vamos a estudiar un poquito más a detalle cada uno de estos elementos. La prioridad del hombre. El primer elemento del propósito. El orden, obviamente, el orden del cual fue creado da una indicación, ¿no?, del motivo de la existencia. Podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué Dios hizo primero al varón? ¿Por qué Dios, tanto los hombres y nuestras hermanas también? Bueno, ¿por qué Dios hizo primero al varón, hermana? ¿Por qué Dios hizo primero al varón? Podríamos tal vez contestar, ¿no? Contestar. Bueno, porque Dios lo hizo así como parte del propósito eterno. A ver qué dijo él, hermana, y todo, ¿no? O sea, no porque el varón fuera mejor que la mujer, sino es debido al propósito. Cuando Dios creó a la mujer, lo hizo de una manera un poco diferente. No recogió la materia prima o el lodo, sino que Dios formó a la mujer de un elemento del hombre. Génesis 2, 21 al 23 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, todas las indicaciones, la enseñanza, Dios se la había dado a Adán, inclusive la orden de no tomar. O sea, podía hacer todo, tenía todas las condiciones ahí en el huerto del Edén. Solamente la única prohibición fue tomar fruto de un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. Y estaba al alcance de ellos. Esto nos habla del libre albedrío con que Dios dotó al hombre. Y aún esta orden, esta prohibición, Dios se la dio a Adán antes de formar a Eva. Entonces, por eso Adán recibió toda la información, recibió toda la enseñanza. Entonces la mujer, bueno, tomó Dios un pedazo de hueso de la costilla de Adán. Por eso se dice coloquialmente, ¿no?, que la esposa es la costilla, también así y todo, ¿no? ¿Para qué? Y del hueso entonces formó a la esposa. Y después vino y se la presentó. ¿Cómo eran físicamente Adán y Eva? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo dice. Como Dios los haya hecho. Siempre en las pinturas, en las películas y todo se les pone a él muy apuesto, ¿verdad? Y a ella también y todo, pero no sabemos. Estaban desnudos. No se avergonzaban de ello porque vivían en un estado de santidad, en un estado de inocencia, en un estado de pureza. Adán y Eva tenían una perfecta relación, cada uno de ellos con Dios, y tenían una perfecta relación como hombre y mujer, como esposo y como esposa. Por eso Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, en la relación ya dentro del matrimonio, aunque son dos personas, pero el matrimonio debe aprender a vivir como si fuera una sola persona. Lo hace complicado porque somos tan diferentes el hombre y la mujer. ¿Cuántos saben que nuestro matrimonio no es perfecto en su totalidad, verdad? Podemos tener algunas diferencias, claro, como hijos de Dios, como hijas de Dios,
debemos saber cómo relacionarnos y cómo resolver cuando se den las problemáticas diferentes dentro del matrimonio. Entonces, obviamente se dice que la familia es el fundamento de la sociedad, pero Dios no comenzó a edificar la sociedad terrenal con la familia. Dios comenzó con una persona. ¿Con quién? Con el hombre. Dios sabía exactamente lo que quería y cómo hacerlo también. Entonces, el hombre es el fundamento de la familia. Ahorita voy a hablar del otro fundamento, que es Cristo, que eso es para todos, que eso es lo espiritual. ¿Ok? Para no, que no entremos en una confusión. Pero el hombre, el varón, es el fundamento de la familia. Esa es la realidad. Por eso cuando fallaron Adán y Eva, aunque Eva fue la primera que tomó del fruto, cuando Dios los buscó y cuando Dios llamó a cuentas, no llamó a cuentas a Eva, llamó a cuentas ¿a quién? A Adán. A Adán. ¿Por qué? Porque él era el fundamento de su familia. Aunque ahí en el huerto del Edén, pues no habían tenido hijos, porque la Biblia no lo registra, aunque te puedan decir en teorías ahí, a veces tantas doctrinas que salen, que tuvieron hijos mientras estaban en el huerto del Edén, la Biblia no lo declara y todo, ¿no? Entonces, es tan importante el fundamento. La construcción de una casa no puede comenzar por el techo, no puede comenzar por las paredes, no puede comenzar por las ventanas, tiene que ser por los cimientos, ¿no? Cualquier construcción de una casa, de un edificio. Entonces, Dios comienza de la misma manera, de la misma forma que lo hace cualquier constructor. Entonces, la prioridad está en construir primeramente el cimiento. Por eso Dios decidió al establecer la familia, el primer elemento de la familia fue el varón, y Dios lo constituyó como el fundamento de su familia. O sea, podría decir, ya ves, podría uno decirle a tu esposa, ya ves, y la esposa le podría decir, pero ¿eres realmente el fundamento? Bueno, no entremos en conflictos, ¿no? Si no, vamos a terminar aquí todos se lo digo. Ok, entonces esa es la realidad. Entonces, la calidad y la clase de la familia va a ser la calidad y la clase de su cimiento, de su fundamento. Entonces, siempre la Biblia habla del fundamento. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo describe como nuestra mayor prioridad? Aquello sobre lo cual nosotros edificamos. En Mateo 7, del 24 al 27, que es la parábola de los cimientos, la casa que se construye sobre la roca o la casa que se construye sobre la arena. Esto está en Mateo 7, 24 al 27. Déjenme leérselos, no son tres, pero obviamente para completar. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, la enseñanza, el mandamiento que Dios da, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está la diferencia entre una casa a la que se le construyeron cimientos de roca y la otra fue construida sobre la arena.
Sabemos que espiritualmente el fundamento de nuestra vida es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el cimiento ya en la vida espiritual. Él es la roca, ¿no? Pablo lo declara esto en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, ¿verdad?, en la vida espiritual de nosotros, ¿no? Pero estamos, o sea, aquí indica la importancia del fundamento, pero entonces ya obviamente también el fundamento de nosotros los varones, en lo espiritual, tiene que ser Cristo. Entonces, yo pude traducir estos versículos. Bueno, podemos entender bien su significado, pero los traduje en un lenguaje más coloquial, ¿no? Podríamos decir, ahora bien, algunos de ustedes van a construir en la arena. Tu edificio se ve muy bien, pero a mí no me importa que también se ve tu edificio. Si tus cimientos o tu fundamento no están bien, va a haber un gran derrumbe. Es lo que nos está diciendo estos versículos. Y por la otra parte, si nuestro fundamento está bien construido, si nuestra casa está bien construido sobre la roca, entonces no va a haber ruina, aunque se vengan el ímpetu y todo que habla acerca de los problemas, de las situaciones, de lo que enfrentamos todos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Entonces, cuando Dios comenzó a construir la raza humana, comenzó por medio de establecer el fundamento del varón. Esa fue la prioridad. Prioridad quiere decir lo que tiene un primer orden, lo que es primero. Por ejemplo, en la vida de nosotros hay varias prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en la vida de nosotros como cristianos? La primera prioridad en la vida del cristiano es Dios, exactamente. El segundo es la familia. El tercero es el trabajo por medio del cual sostenemos todo lo material y a nuestra familia. Y luego está el ministerio, o sea, nuestro servicio dentro de la iglesia. Pero en orden de prioridad, siempre en la vida del cristiano es Dios. Y luego viene la familia. Esa es la realidad. Entonces Dios colocó al varón como la base de todo el edificio que es la humanidad. Ya el edificio espiritual es la iglesia. Ahí no nada más es el varón, hay tanto el hombre como mujer cristiano, somos ladrillos en los cuales se está construyendo el edificio espiritual que es la iglesia. Pero en la base del edificio que es la humanidad, ahí el fundamento es el varón. Nosotros tratamos, todos los 34 años de vida pastoral, hemos tratado con la problemática de las adicciones. Nosotros siempre hemos tenido casas de rehabilitación y hemos atendido a miles de personas a lo largo ya de tantos años. Y hemos visto conforme han pasado los años cómo el problema de las adicciones se ha venido de gente adulta, de jóvenes, y ahora es terrible el problema de las adicciones en adolescentes y en niños. Ajá. ¿Dónde está realmente la problemática? Dentro de la familia. Y eso es lo que tienen que atacar los gobiernos de los diferentes países. Cuando hay campañas en los diferentes países para puestos políticos, administrativos, para todo, hacen muchas promesas en muchos aspectos, en muchas obras de beneficio y todo, pero rara vez hablan de recuperar los valores de la familia. Porque si se recupera eso, entonces la sociedad va a cambiar, pero la sociedad va de mal en peor. ¿Por qué? Porque en todos estos niños y adolescentes, que la mayoría, el 80% de los niños de la calle, que en la Ciudad de México son miles, el 80% tienen familia.
pero decidieron salirse. Porque estos mismos niños y adolescentes en su casa no estaban caminando bajo un fundamento sólido, sino bajo lodo. Entonces, como no hay un fundamento sólido y el responsable es primeramente papá, se desvían y prefieren salirse de casa. Entonces, esto va implicando para nosotros como varones una tarea grande. Si el varón, el esposo, el padre no asume sus responsabilidades, abandona su casa, abandona a su esposo, a su esposa, abandona a sus hijos, habrá edificado una casa sobre la arena. Y cuando vienen los problemas, ¡fum!, la familia queda totalmente destruida, ¿no? Entonces ya en ese primer elemento, ¿verdad? Que es la prioridad, implica la responsabilidad tan grande que pesa sobre nosotros los varones. Por supuesto que también la mujer tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo están nuestras vidas? Si el varón mismo en su vida personal tiene grietas, tiene errores en su vida, entonces el edificio que es su familia está en un terreno muy, muy peligroso. Claro, ser el fundamento del hogar es una tarea de mucho peso, de muchas cargas, de problemas, de mucha responsabilidad. Porque hay un porcentaje muy alto de madres solteras o madres que tienen que llevar la doble función en casa porque el varón se fue y dejó la responsabilidad. Oh, mis respetos, bueno, en general mis respetos para todas las damas, para todas las mujeres, pero aquellas que tienen que llevar en su hogar la función doble de mamá y de papá es tremenda. Si ya cuando están los dos no es tan fácil, ¿verdad? Cuando es una sola es sumamente difícil. Entonces, en general en el mundo la sociedad está en un desastre total. La raza humana, ¿dónde está fundamentada? ¿Dónde están sus cimientos? Porque el fundamento siempre se mide por la cantidad de peso que debe ser colocado encima de él. Si vas a construir una casa de 2 pisos, bueno, tienes que calcular qué tipo de cimientos, cuál va a ser la resistencia para dos pisos. Pero si se va a construir un edificio de 10 pisos, el fundamento tiene que ser más sólido, ¿no? Los cimientos tienen que ser más grandes, las cadenas, luego las traves, las columnas, para que pueda sostener ese peso. Entonces, siempre que se construye una casa, un edificio, lo primero que calculan los ingenieros o los arquitectos es el fundamento sólido. Y la familia es el fundamento de la sociedad, porque la sociedad está construida por fundamentos. La iglesia también, ¿no? Ya en el fundamento espiritual, la iglesia está construida por familias. Entonces, ¿qué tanto peso tiene que soportar el cimiento? Porque si el cimiento va a soportar 20 toneladas de peso, entonces el cimiento tiene que ser lo suficientemente fuerte, ¿no? ¿Cómo está nuestra familia? Yo antes de ser cristiano era un desastre, entonces estaba edificando una familia, una casa sobre la arena, ¿no? Que fácilmente se podía destruir. Gracias que Dios nos rescató a tiempo y ya pude recomponer, y ya nuestros primeros 11 años de casados fueron sin Cristo. Ya después vino el Señor, nos rescató, y ya para este agosto, el 10 de agosto, cumplimos, primero Dios, 49 años de casados, mi esposa y yo, ¿no? O sea, Dios nos permitió a tiempo salvar a la familia, y sé que pueden ser las situaciones en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando no venimos de familia cristiana, cuando no nacimos en la vida cristiana, pero Dios
Dios llegó. Entonces, el hombre tiene un propósito que cumplir, el cual es ser fundamento. Claro que las demás partes del edificio son importantes. Entonces, debemos preguntarnos nosotros, varones, ¿cómo está el fundamento? ¿Cómo estamos nosotros siendo como fundamento en nuestra familia? Obviamente el fundamento en una casa no se ve, está oculto, ¿verdad? Porque está abajo aquí de la losa del piso, pero esta construcción tiene una base, tiene un fundamento, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Y no solo en las paredes, también tiene acá, tal vez no tanto, fue construido para no tener aquí paredes, pero ahí está, a lo mejor no se ve, a lo mejor no está muy visible, pero siempre debe estar ahí la base, el fundamento. Mi esposa habla mucho con nuestras hijas, con nuestros nietos, porque la mujer pues en general habla más que el hombre, ¿no? Si el hombre habla 12,000 palabras en un día, la mujer habla en promedio 24,000 o 25,000 palabras en un día. Es la forma que Dios nos y mi esposa habla mucho, ¿no? Mi esposa habla mucho. Y yo también hablo, pues, por supuesto, pero hablo en menos proporción, ¿no? Y mi esposa siempre me dice, háblale a tus hijas que esto, sí, háblale todos los días está diciendo, y hablo con ellas, ¿no? Pero un día mis hijas le dijeron a mi esposa, mamá, no te preocupes, no te preocupes. Con el solo hecho de saber que ahí está mi papá, con eso me basta para sentirme segura. O sea, diciendo, bueno, qué bueno, está papá y papá tiene que hablar, pero no es necesario que papá hable tanto. Y también, por supuesto, lo que habla mi esposa siempre es de edificación y todo, pero el hecho de que la familia sabe que ahí está el varón, que ahí está la base, que está el fundamento, eso le da ¿qué? Seguridad, le da confianza a la familia, ¿no? De que el fundamento está sólido para cualquier tormenta, para cualquier situación que se venga sobre la familia. La primera parte de Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea, la buena persona, el buen papá, el buen padre de familia va a poder dejar una herencia a los hijos de los hijos, ¿no? Y no es nada más lo material, que es importante, sino es en qué, en lo espiritual. Porque un buen hombre, un buen varón, no vive pensando en el pasado. El pasado ya está. Lo que pasó ya no se puede regresar. Los hubieras ya no son una realidad. Si hubiera sido así, si hubiera sido así, eso ya no. O sea, el varón que es fundamento en su casa, él solo piensa en el futuro y no dejando una herencia en lo material, sino en lo espiritual, para que su descendencia pueda apoyarse también en un fundamento sólido a lo largo de su vida. Entonces, es lo que yo trato de hacer, ¿no? Bueno, como pastor también dejar una herencia en lo espiritual a la gente, a la congregación, a todos, pero ya en la vida personal, familiar, para mí es más importante. Yo sé que no les voy a dejar una herencia en lo material, pero es más importante dejar una herencia en lo espiritual. Para mi esposa, para mis hijas, 4, para los 5 nietos, que son 3 mujeres y 2 varones, y ahora para nuestro bisnieto, ¿no? Que aunque ya no tenemos injerencia directa sobre los nietos y sobre el bisnieto, pero de todas maneras, como el jefe, como en la casa, como en el hogar, como en la familia, queremos dejar una herencia en lo espiritual, ¿no? Para cuando ya no estemos nosotros, bueno, ahí esté todavía el fundamento. Entonces, ya no importa quién fue su padre, su abuelo, su bisabuelo, lo que hicieron las generaciones anteriores, cada uno de nosotros creamos una historia totalmente nueva. Amén.
porque incluso hay en lo espiritual cosas que se heredan de generaciones anteriores, pero esas pueden ser destruidas en esta nueva generación. ¿Okay? Entonces, esa es la prioridad. La prioridad en el orden del fundamento de la familia es primero el varón. Él es el cimiento por donde se va a construir y edificar la familia, ¿no? Y aunque sí es un privilegio grande, pero implica una responsabilidad doblemente grande. Porque de los errores que pueda haber en mi familia, Dios me va a pedir cuentas a mí, como en ese error tan grave que cometieron Adán y Eva, cuyos efectos siguen visibles en que nos heredaron la naturaleza de pecado. Dios siempre va con el hombre. Aunque Adán falló, quiso eludir su responsabilidad y quiso echarle la culpa ¿a quién? A la esposa. Dijo, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Y todo, y no era así. Ok, esa es la prioridad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Número 2, la posición. ¿En qué posición Dios puso al hombre? Él fue el primero colocado en la tierra de acuerdo al propósito de Dios. El varón fue el primero en tener una relación con Dios, en experimentar la creación de Dios, en recibir las instrucciones de Dios. Fue colocado en el huerto del Edén, en un medio ambiente en el que se supone que ellos debían permanecer. Tuvieron que ser expulsados, pero eso fue cuando ya cayeron en pecado. Ellos debían permanecer ahí a fin de poder cumplir y llevar a cabo la razón de su existencia. No estamos aquí en este mundo por una mera coincidencia o por medio del azar. Fue Dios quien nos dio la vida. Fue Dios quien permitió que fuéramos concebidos desde el vientre de nuestra mamá y estemos aquí en la tierra. Entonces no estamos por accidente, aunque la mayoría de la gente allá sabe, no conoce el motivo de su existencia. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Todavía no estaba la mujer. El huerto del Edén estaba colocado en lo que hoy es el país de Irak, allá en el Medio Oriente. Ahí estaba colocado el huerto del Edén. ¿Cómo era ese medio ambiente en el que se desenvolvía el hombre en el huerto del Edén? Yo lo defino como un pedazo del cielo aquí en la tierra. La palabra Edén viene del hebreo que significa algo que es delicado, algo que es placentero, algo que es una delicia. Y jardín significa un lugar cerrado o un lugar cercano. Entonces, el medio ambiente en el que se desenvolvían era el mejor aquí en la tierra. El clima, todo, no tenía que trabajar. O sea, Adán trabajaba desde ahí en el huerto del Edén, pero era todo propicio. Y lo más importante, o sea, este no era un lugar ordinario en la tierra. En la tierra, todavía no estaban desarrolladas las naciones, los pueblos. Dios creó la tierra, ¿verdad? Pero ese lugar no era ordinario, porque toda la información del cielo estaba en ese lugar especial. Y lo más importante es que ahí el hombre y la mujer después tenían una plena comunicación con Dios, como si estuvieran en el cielo, pero no estaban en el cielo, estaban donde, en la tierra, pero espiritualmente podían tener una comunicación con Dios. ¿Tu hogar es un Edén? ¿Nuestra familia es un Edén? ¿Cuál es el medio ambiente en el que se desarrolla la familia en el que vivimos, ¿no? El esposo, padre, varón con su función y la esposa también con la posición como ayuda idónea.
¿Cómo está? Esto es algo que obviamente nos corresponde siempre ver a cada uno de nosotros. Entonces, no era ordinario. En el Edén existía una conexión en lo espiritual con Dios. Podían hablar con Dios. Dios hablaba directamente con ellos. Era algo glorioso entre lo visible y lo invisible. La presencia de Dios, la gloria de Dios estaba fluyendo de un lado a otro en este lugar aquí en la tierra. Como ahora la presencia de Dios está en nosotros espiritualmente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ahora, bueno, nosotros como cristianos podemos tener comunión con Dios a través de la obra de su Espíritu Santo. Entonces, era algo precioso. Era como la incubadora para la nueva simiente, porque el plan de Dios, bueno, ahí en ese lugar, en esa posición, estaba la presencia de Dios. Para que Dios lo colocó ahí para que pudiera estar en su presencia, para que el hombre en todo momento pudiera escuchar la voz de Dios. Era un lugar donde la comunicación, la comunión y la unidad con Dios siempre estaba exacta. Qué cosa tan preciosa. Por eso Dios creó al hombre, en este sentido, hombre y mujer diferentes. Nos creó para que pudiéramos tener comunión entre nosotros mismos, pero para que pudiéramos tener comunión con Dios, con nuestro Creador. Amén. ¿Usted habla con Dios? Sí, como cristianos tenemos al Espíritu Santo. Usted se puede ahora comunicar con Dios a través de la oración, de la palabra, todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y Dios nos escucha y Dios nos habla. Así funcionaba en el huerto del Edén, pero ahí era totalmente literal, ¿no? Estaba ahí la presencia de Dios. O sea, como que Dios no tenía la intención de mover el jardín. O sea, la intención de Dios era que el jardín, las condiciones que se vivían en el Edén, se fueran extendiendo sobre la tierra. Esas mismas condiciones, en la medida que ellos iban a fructificar, que iban a multiplicarse, esas mismas condiciones se fueran extendiendo sobre la tierra. Pero Dios comenzó en un pequeño lugar. Dios no le dio a Adán la soberanía ahí sobre todo. Sí, le dijo, van a sojuzgar la tierra, pero van a empezar, ¿por dónde? Por un lugar pequeño. Porque el que, como dice la parábola de los talentos, el que es fiel en lo poco, va a poder ser fiel en lo mucho. Amén. Esa es la realidad. Entonces, por eso Dios comenzó ahí. Entonces, ese es el propósito de Dios para hoy en día. Si un varón no está viviendo en la presencia de Dios, aunque se mueva, no va a funcionar eficazmente, realmente. Fuera de la presencia de Dios, el hombre estamos fuera de control y somos muy peligrosos en lo que tenemos que hacer. Romanos 1, no vaya, nada más anote, del 28 al 32, el apóstol Pablo nos explica de las consecuencias terribles del pecado, ¿no? Cuando el hombre está fuera de la presencia de Dios, vea solamente lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en otros países, todos los desastres que hay en todas las áreas donde la sociedad se está derrumbando, donde la institución de la familia se está derrumbando. ¿Por qué? Porque el hombre vive fuera de la presencia de Dios. Entonces no le va a hacer caso. O sea, yo no puedo confiar en la perspectiva de un hombre que no conoce a Dios. Yo no puedo confiar en ellos. Yo puedo confiar en un hombre que camina con la presencia de Dios, que camina bajo los preceptos de Dios. Entonces, el problema allá afuera es que muchos hombres
no necesitan a Dios o creen que no necesitan a Dios. Jeremías dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el hombre que no conoce a Dios, su corazón le va a engañar totalmente. Por eso, bueno, ya espiritualmente la labor de la iglesia cristiana es estar predicando siempre el mensaje de salvación. Allá afuera creen que no necesitan a Dios, cuando es lo primero que el ser humano necesita, a Dios en su corazón, en su vida, para que su vida pueda cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está la presencia de Dios. O sea, es increíble cómo el hombre trata de funcionar sin Dios. ¿Cuál fue la primera cosa que Dios le dio al hombre? Dios no le dio primero a su esposa, no le dio primero un trabajo, Dios no le dio primero un mandamiento. Lo primero que Dios le dio al hombre fue su presencia, para que él pudiera escuchar la voz de Dios, para que él pudiera entender. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, o sea, por medio de la obra de su Espíritu Santo. El hombre somos responsables de guiar a todos aquellos por quien vamos nosotros a dar cuentas a Dios. Por eso Dios le dio a Adán su misma persona, su misma presencia antes que cualquier otra cosa. Aún la gente de afuera quiere resolver sus problemas de forma diferente. Lo primero que necesita la sociedad, las familias allá afuera, para poder resolver todas las problemáticas en las que se ven envueltos, lo primero que deben tener es la presencia de Dios en su vida, para que entonces Dios le pueda dar dirección y un propósito definido hacia su vida. Entonces la gente de afuera camina hacia atrás, camina, como dicen coloquialmente, como los cangrejitos, ¿no? Que se ve que como que caminan hacia atrás. Quieren resolver sus problemáticas, quieren resolver todo sin tener la presencia de Dios en su vida. Y por eso está ahí. O sea, ¿qué seguridad da a la familia cuando la familia sabe que tiene un esposo, que tiene un padre en el hogar, que ellos saben que está en contacto con Dios, que saben que busca la dirección de Dios en su vida? Eso va a dar confianza a la familia. O sea, esa es la realidad. También ahí en la posición del hombre, ahí en el huerto del Edén, era un lugar de entrenamiento, ¿no? Ya estaba la orden de Dios, Génesis 1:28, para que el hombre llenara después la tierra y la gobernara, pero pues tenía que ser primero ahí en ese pequeño pedazo, porque Dios nunca nos va a dar más allá de lo que podamos nosotros manejar. No nos va a dar más. Siempre Dios nos va a dar aquello que es suficiente, y entonces sí poder pensar que podemos recibir algo más al futuro. Es como si Dios nos está diciendo, tú vas a tenerlo todo, pero en este momento todavía no has desarrollado carácter, experiencia necesaria, no has manejado el desarrollo de tu potencial para que estés listo para manejar más. Y yo entiendo que no se estudia para ser esposo, ¿no? Se estudia para ser esposa, ¿no? O sea, eso hasta que estamos viviendo experiencia vamos a tener que ir aprendiendo, y no es tan fácil, ¿no? Pero por eso Dios nos va dando poco a poco. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, del 11 al 32. O sea, ¿qué fue lo que hizo el hijo
pródigo estaba demandándole a su padre que le diera toda su herencia. O sea, la herencia era de él, ahí la tenía. Pero cuando él estaba en casa no era necesario que tuviera, todo le pertenecía a él, ¿no? Y la parte de su hermano, o si tenía más hermanos. Pero entonces el hijo pródigo quiso hacer las cosas por él mismo, por lo que exigió a su padre que le diera toda la herencia, pero él no estaba preparado para manejar toda la herencia. Por eso cuando se fue de casa y el padre pues en amor le dio en vida toda su herencia, ¿qué fue lo que hizo el hijo pródigo? En un corto tiempo derrochó toda su herencia porque no estaba preparado para manejar todo eso. Por eso Dios va de parte en la vida de cada uno de nosotros. Respondió. Entonces, si usted recibe más de lo que podemos manejar, vamos a fracasar porque no estamos manejándolo bien. Por eso Dios en nuestra posición nos va dando poco a poco. Adán en un principio, él solito, no tuvo toda la tierra para manejarla. Era solamente el huerto del Edén. Y vemos cómo cayó estrepitosamente. Así tenemos que esperar el paso a paso que Dios nos va dando en nuestra vida. Por eso cuando hay un propósito, cuando usted sabe, entonces va a poder ir paso a paso en la posición, en la responsabilidad que Dios le va otorgando a usted. Amén. Es algo tremendo. Y la función del hombre. La función significa la tarea, la responsabilidad o algo que nos ha sido confiado para hacer. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, la función ahí del hombre era trabajar. ¿No cree usted que tenía que trabajar ya después de la maldición en Génesis capítulo 3 y todo? Él ya estaba trabajando. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente vas a morir. Entonces, recibió toda la información, toda la comunicación. Dios le mostró todo el jardín, le dio instrucciones de cómo vivir, le dijo: tú le vas a poner nombre a todos los animales. Y la mujer fue formada hasta después de todo esto. Entonces, Dios es un Dios de propósito y tiene una razón para todo lo que Él hace. Dios hizo esto porque una de las funciones primordiales que Dios le dio al hombre es de ser líder y visionario. No quiere decir que la mujer no pueda ser líder. No puede ser que la mujer no pueda ser visionaria. No, por supuesto. Pero ya en la familia, en la estructura de la familia, el hombre, la principal función es ser líder y visionario. Líder quiere decir cabeza, quiere decir el que dirige. No quiere decir el que somete. No quiere decir que deba ser autoritario. No. Tiene que llevar y tiene que guiar a su hija, sí, con disciplina, pero siempre en amor. Y visionario porque tiene que ver hacia dónde. Tener una visión es tener la imagen de un futuro, pero mejor. Entonces, el hombre tiene que saber hacia dónde va a dirigirse a su familia, a los pasos. Y claro, la esposa como ayuda idónea puede colaborar con eso, por supuesto. Porque yo consulto a veces cosas con mi esposa, de la familia. Lo podemos hacer y hasta le puedo hacer también con cosas de la iglesia. Porque el punto de vista de ellas es poco diferente al de nosotros. Nosotros vemos casi siempre lo general, pero la mujer se fija más en los detalles, en lo particular.
Y entonces pueden aportar y ser realmente esa ayuda idónea. Lo que a nosotros nos falta, Dios nos los dio a través de la esposa. ¿Estamos de acuerdo, varones? ¿Están de acuerdo, hermanas? Amén, amén. Sí, claro. Entonces, miren, el hombre recibió el encargo de ser líder visionario porque él iba a guiar en el camino a todos los que vinieran detrás de él. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Ok, repito, la mujer tiene capacidad para ser líder y visionaria, pero Dios le dio al hombre la responsabilidad y sigue siendo el propósito de Dios hasta el día de hoy. Entonces, debemos ser los varones responsables de todo aquello que está bajo nuestra jurisdicción. Si algo anda mal en la familia, el hombre es responsable. Eva comió primero del fruto, pero bueno, Dios responsabilizó al hombre. Génesis 3:12, ya en Génesis, bueno, vemos todo, lo conocemos todo, Génesis 3, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿no? Dios nos pide cuentas a nosotros. Algo pasó, algo sucedió en el liderazgo ahí de Adán, que fue su esposa la primera que cayó en pecado. Hombre, luego Dios le dice, cuando Dios los busca, cuando Dios en el verso 9 de Génesis 3 les pregunta: ¿dónde estás tú? No significa que Dios no sabía dónde estaba. No, esa pregunta de ¿dónde estás tú? No se refiere a la posición física. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Se escondieron de Dios, ¿no? Tomaron hojas. Bueno, ya tuvieron conocimiento del bien y del mal, vieron que estaban desnudos, se avergonzaron, les dio temor, se escondieron, trataron de esconderse de Dios, ¿verdad? Taparon sus partes con hojas. Pero la pregunta que Dios le estaba haciendo en realidad al hombre es: ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Eso es lo que le está diciendo Dios a Adán, el decir: ¿dónde estás? ¿Por qué no estás cumpliendo tu función? Obviamente, cuando Eva fue atacada por la serpiente, no estaba allí Adán. O sea, la serpiente era astuta. La serpiente aprovechó un tiempo, un lugar en el que Eva estaba sola, porque si hubiera estado los dos juntos, le hubiera sido más difícil a la serpiente. Pero entonces, al no cumplir Adán con la función, aunque se quiso justificar, pero entonces tal vez él no estaba cuidando, no le estaba dando las instrucciones necesarias a su esposa. Entonces, la responsabilidad de los varones es de nosotros. No podemos huir de esa posición. Dios nos pide cuentas y la va a hacer a nosotros. Aunque sea la mujer que en un caso extremo lleguen a la separación, al divorcio, aunque la mujer sea la que se vaya, la responsabilidad es del varón. ¿Qué fue lo que yo no hice bien? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Que cayó en la consecuencia de que mi esposa me dejara. Entonces veamos lo que implica para nosotros el propósito de Dios. Es una función, pero una responsabilidad dada por Dios, porque cumplir una función implica esa responsabilidad. Tenemos que entenderlo. Otro aspecto de nuestra función es ser maestro. Dios le dijo a Adán: este es mi mandamiento, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces fue responsabilidad de Adán enseñar como maestro a su esposa de lo que debía y de lo que no debía hacer. ¿Cómo lo hizo? Pues no lo sabemos. Hasta dónde falló, no lo sabemos, pero la realidad es que no cumplió bien con esa función
de maestro, de enseñanza. No porque el hombre sea más listo que la mujer, por supuesto, o que la mujer no tenga capacidad para enseñar, por supuesto, pero somos nosotros. No le podemos dejar a la mujer la responsabilidad de nosotros, no tanto porque pensemos que no lo va a hacer bien, a lo mejor hasta lo va a hacer mejor que nosotros, pero es nuestra función, es nuestra responsabilidad. En cada hogar cristiano, el varón es el sacerdote dentro de su casa. En cada hogar cristiano debe haber un tiempo en la semana, el día, la hora, de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo a las funciones, el tiempo, las actividades, en que la familia debe tener tiempo para estar con Dios, para orar, para que se enseñe la palabra de Dios. En casa lo hacemos. Bueno, ahora mi esposa y yo estamos solitos, ¿no? Así que ya vivimos solos y todo, pero cuando teníamos a las hijas y mi esposa también en las reuniones familiares, nada más con nuestras hijas de la palabra de Dios, mi esposa también daba la palabra, pero ¿bajo quién? Bajo la supervisión de uno. Uno es el responsable. Entonces, no es solo venir a la iglesia, importantísimo, no podemos dejar de congregarnos, importantísimo estar adheridos a la iglesia, pero en casa, el esposo, el padre, el varón, él es el sacerdote dentro de casa y debe ser el responsable de guiar y enseñar y ser maestro también espiritualmente a su familia. Amén. Lo entendemos, ya cada quien sabemos hasta dónde lo hemos hecho o no lo hemos hecho. O sea, tenemos que desarrollar, tenemos que producir este fruto en todas las personas que van bajo nuestra responsabilidad. Otro aspecto importante es que somos nosotros proveedores. El hombre es el proveedor. ¿Qué era lo que hacía Adán? Él era el que cultivaba la tierra. Indica el esfuerzo, la creatividad, y entonces el fruto del trabajo de la tierra. Bueno, ellos eran vegetarianos, todavía no había muerto un animal. Eso fue hasta después. Dios mató un animal, se derramó sangre, ahí viene el principio del derramamiento de sangre, y con la piel de esos animales se las dio para que se la pusieran. Pero antes de eso, pues vivían y comían de todo el fruto de la tierra. Entonces esa es la realidad. Génesis 2:3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mismo creó, Dios mismo trabajó, Dios mismo propició todo lo que él creó por medio del poder de su palabra. Amén. Entonces, aún Dios mismo sigue trabajando, ¿no? Actualmente. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo vengo a trabajar y mi Padre ahora trabaja. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial ahí en su trono celestial? Gobernando todo el universo. Todo lo que se mueve en el universo, en la Tierra, en nuestro sistema planetario, en las galaxias, todo el universo se está moviendo, se sigue expandiendo y todo, porque es Dios quien está moviendo, quien está gobernando. Y a su diestra está nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre está orando, está intercediendo por nosotros, por su iglesia, no por el mundo. A la iglesia es a la que le corresponde orar por el mundo, ir al mundo a predicar el mensaje de salvación. Por eso todo lo que oramos nosotros, cuando oramos, lo hacemos. ¿A quién nos dirigimos? Al Padre. Pero lo hacemos en nombre de ¿quién? Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, ¿no? Y ahí está Él trabajando, están trabajando, estamos activos, y también tenemos que hacer eso. Claro, un varón pudiera no trabajar por alguna circunstancia especial, ¿no? De enfermedad, o bueno,
por supuesto que hay circunstancias especiales. Y yo sé que hoy en muchos hogares, familias, la esposa trabaja. Yo lo considero válido que pueda trabajar siempre y cuando tengan un buen acuerdo, siempre y cuando si tienen hijos, pues no se descuiden, ¿no? El cuidado y la educación de los hijos, pero siempre el responsable va a ser el varón. Esa es lo que nos corresponde, nuestro trabajo. O sea, yo no puedo enseñar lo que no tengo, ¿verdad? Y tenemos entonces que trabajar, y el trabajo del varón está relacionado con su propósito, porque a través de él se administra, se gobierna lo que Dios nos ha dado para hacer, y a través del trabajo proveer a la familia. Amén. Esa es la realización. Proveer significa poder ver hacia adelante, proveer, poder ver hacia adelante. Estamos dando ¿para qué? Para seguir hacia adelante. Entonces tenemos que ser buenos proveedores, y ya nada más vemos otra, tenemos que ser los protectores. El varón es el protector, es la responsabilidad que Dios le dio a Adán. Al hombre que cuidara, que protegiera el jardín, y el cuidar incluía plantas, animales, el jardín, y también a la esposa. La esposa tiene que sentir segura bajo el cuidado del varón dentro del lugar. Amén. Esa es la realidad. Hasta aquí voy a dejar. Hay todavía mucho más cosas en las funciones, y también obviamente aplica para la mujer, para la esposa, para la madre, también las prioridades en su vida, también la posición que ella tiene, y también las funciones que ellas tienen. Pero Dios diseñó al hombre para proteger todo lo que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad en todos los aspectos. Tenemos que ver, varones, cómo estamos. Hace 8 días nos festejaron. Bueno, a mí me festejaron el sábado anterior, ¿verdad? Incluso 2 de nuestras hijas viven en Querétaro y vinieron, y me festejaron el sábado porque saben que en domingo es muy difícil, salimos ya muy tarde de la iglesia y toda la gente nos quiere invitar y todo. Entonces vienen y comimos juntos, vinieron nuestros nietos, no pudo venir nuestro bisnieto porque él vive en Minatitlán, Veracruz, mi otra nieta, y cuando estamos con la familia damos gracias a Dios y todas las cosas preciosas que se hacen, ¿no? Y cuando cuando estoy con mi familia, bueno, yo todos los días, por supuesto, oramos por nuestra familia, y cuando lo tengo a toda la familia ahí, es una bendición muy grande, pero al mismo tiempo la responsabilidad que implica, aunque ya no es directa, pero es la misma responsabilidad. Y ay, Dios, pensando, ¿no? Sígueme dando sabiduría, sígueme dando entendimiento, la capacidad para poder seguir guiando a la familia que has depositado bajo mi cuidado, porque yo sé que voy a dar cuentas a ti de todos ellos y de todas ellas, ¿no? Pero vale la pena, amén, la función, el lugar, pero esto solo va a funcionar cuando entendemos el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Permítame orar por ustedes. Padre, te damos muchas gracias. Aquí estamos, Señor, como varones, como hijos tuyos. Atrás de mí están nuestras mujeres que nos has dado, la que nos respalda, la que también cuida de nosotros, la que está al lado de nosotros, la que es la ayuda idónea, porque a través de ellas tú nos complementas, Señor. Y es sumamente también importante el propósito, en la prioridad, la posición y la función que cada una de ellas ocupa dentro de nuestros hogares. Aquí estamos nosotros,
los responsables, ¿no? Como Adán. Y no sabemos, cada uno de nosotros tenemos una historia. A lo mejor algunos de mis hermanos nacieron siendo cristianos, otros tal vez no, y tuvimos que pasar por situaciones difíciles, pero ahora en ti todo es diferente, Señor. Tú nos vas a pedir cuentas. Nos has dejado un privilegio muy grande, pero conlleva una responsabilidad igual de grande, Señor, de todos nuestros descendientes, de todos los que estás poniendo bajo nuestro cuidado, Señor. Danos sabiduría, enfrentar la problemática, poder ser esos sacerdotes dentro del hogar, ayudarlos también espiritualmente a nuestra familia en tus caminos, Señor, el orar por nuestra familia, el enseñarles también la palabra de Dios, no dejarles la enseñanza nada más que se da en la iglesia o en los grupos dentro de la iglesia, que es también sumamente importante, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy por mi vida. Cada uno de nosotros lo estamos haciendo, Señor, por nuestra esposa, por nuestros hijos, hijas, en cada condición en la que nosotros vivimos, Señor, es de mucha bendición. El mundo es un caos, el mundo se está destruyendo, las sociedades cada vez van más para atrás, los valores de la familia se han perdido y parece que son otras prioridades las que hay para la vida de allá afuera, pero tú tienes un orden establecido para nosotros. En nuestra prioridad eres primero tú, después ya es nuestra familia, lo más importante después de nuestra relación contigo, Señor. La posición como cabeza, como líder, como guía, como visionario, como maestro, como proveedor, como protector, es sumamente importante para que nuestra familia sienta esa confianza, sienta esa seguridad, que cada vez que lleguemos al hogar no se pongan a temblar nuestra esposa o nuestros hijos, sino que les dé esa certeza: ya llegó el esposo, ya llegó el papá al hogar, todo va a estar bien. Aleluya, Señor. Los bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, por la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y gracias por cada miembro de nuestra familia, Señor, que has depositado bajo nuestro cuidado, Señor. Gracias. Solamente vamos a poder llevar bien el caminar contigo, el estar en comunión contigo, el escuchar tu voz, Señor, y el que nos des las instrucciones precisas para guiar a nuestra familia en medio de una sociedad que cada vez menos te conoce, en una sociedad que está completamente materializada y cuyos valores son en ocasiones ajenos a lo que es la vida cristiana. Y con esto no quiero decir que los bienes materiales no se puedan tener, por supuesto, Señor, pero no podemos alterar el orden de las prioridades en nuestras vidas. Muchas gracias, y yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos y la posición que ellos tienen dentro de sus hogares, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Derrama, Espíritu Santo. Y si tienes que tratar algo con nosotros en este momento, pues trátalo. Tú conoces, tú sabes lo que pasa en casa. Nosotros los pastores no sabemos lo que pasa en casa de cada familia de la congregación, porque cuando estamos aquí damos a veces otra cara porque nos comportamos bien, pero en la realidad en el hogar a veces es muy diferente de lo que mostramos aquí dentro de la iglesia, Señor. Aleluya. Gracias. Derrama, Espíritu Santo, sabiduría a cada uno de mis hermanos en la posición que ocupan
y en las decisiones que tienen que tomar diariamente. Aleluya, Señor. Gracias, gracias. Los bendecimos y cada hogar, Señor, y que no falte nada, Señor. Y que seamos un buen cimiento, un buen fundamento donde puedan pisar sólido los miembros de la familia que has puesto a cargo de cada uno de nosotros. Gracias te damos. Y gracias, Señor, porque yo sé que en esta iglesia se ocupan de la familia, de enseñanza y todos los elementos necesarios para que cada miembro de la familia pueda también crecer espiritualmente al cobijo de la iglesia, Señor, de la casa espiritual a la que pertenecemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Derrama, Espíritu Santo, derrama cosas grandes. Yo sé que estás tratando en este momento acá con cada uno de acuerdo a nuestra situación. Si tienes que tratar algo conmigo también, Señor, que puedo estar fallando dentro de mi casa, dentro de mi hogar, aquí estás para hablarnos, estás para corregirnos. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Qué precioso es, porque aquí está tu Espíritu Santo, está en nosotros, pero está también con nosotros aquí de una forma especial, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te mueves de una forma especial. Cambias, transformas, hablas, tratas con nosotros hasta nuestro espíritu para que nuestra vida pueda cambiar realmente, Señor. Aleluya, Padre. Gracias.